Buenas tardes. Pues para casi agarrar vuelo de la última mesa y aprovechando que es básicamente el mismo tema, los retos de las ciudades patrimonio mundial, pues no hacemos mucha protocolo, mucha tardanza, solamente pues quiero decir que ya se señalaron varios de los retos en la mesa anterior y creo que ahora tenemos aquí con nosotros varias expertas, expertos que justamente su trabajo cotidiano es dar respuesta a esos retos, encontrar alternativas a esos retos y además, bueno, con Mono Habitat que tiene una mirada muy interesante y muy integral pues, en torno a las ciudades, ¿no? Que abordan básicamente todos los aspectos de una ciudad y con la Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿no? Territorial, pues elaboran la famosa estrategia nacional, ¿no? Y que tienen una mirada pues muy amplia y será muy interesante escuchar el enfoque que tienen para el ámbito patrimonial y el ámbito de la conservación y el aprovechamiento del patrimonio mundial como un factor de desarrollo. Entonces se encuentra con nosotros, bueno, Miles Spohr, director general de Patrimonio Mundial de UNESCO de Alemania, a través de un video, lo podemos ver y ya luego presentamos al resto del grupo. Hola, queridos visitantes del festival y bienvenidos a mi presentación sobre los retos actuales de las ciudades Patrimonio Mundial de la UNESCO Alemania. Mi nombre es Mike Spohr, soy el director ejecutivo de la Asociación de Sitios Patrimonio de la Humanidad de Alemania y me gustaría agradecer al presidente de la Asociación Mexicana de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Luis Nava, y a su director general, Jorge Ortega, por esta oportunidad de intercambiar puntos de vista. Me hubiera encantado celebrar el festival con ustedes en esta maravillosa sociedad aquí en San Luis Potosí, pero estoy feliz de formar parte virtualmente. Permítanme empezar diciendo unas palabras sobre mi empresa para darles una idea de la situación en Alemania. Nuestra asociación se fundó oficialmente en 2001 y tiene su sede en Quedlinburg, en el noreste de la Alemania. Nuestros miembros son principalmente las instituciones representativas de los sitios del patrimonio mundial, que también financian el trabajo de nuestra asociación a través de sus cuotas anuales. Tenemos dos tareas principales. Por un lado, queremos aumentar la visibilidad del patrimonio mundial alemán dentro y fuera del país para luego convertirlo en un turismo responsable que beneficia a toda la comunidad local. Por otro lado, también queremos servir de plataforma de intercambio para nuestros miembros, por ejemplo, para afrontar los retos que se mencionan más adelante. Actualmente hay 51 sitios de patrimonio mundial en Alemania, lo que le vale el tercer puesto internacional por detrás de Italia y China. Gracias a la agitada historia del país, actualmente contamos con 48 sitios del patrimonio cultural y 3 sitios del patrimonio mundial natural, con una gran variedad de temas. ¿Qué nos lleva al primer reto? Esta diversidad es un reto organizativo para la asociación, porque las instituciones que la representan tienen todos objetivos y estructuras empresariales diferentes. Como una buena entrevista de trabajo,
intentamos convertir esto en un punto fuerte. Al poder beneficiarnos de diferentes perspectivas sobre un mismo tema para encontrar juntos soluciones para todos. Al mismo tiempo, la abundancia de sitios de patrimonio mundial también crea una presión competitiva debido al número cada vez mayor de destinos turísticos, ya que cada vez es más importante distinguirse claramente de los demás. Ello nos basamos en grupos temáticos para destacar los puntos de venta únicos y las características regionales de los sitios de patrimonio mundial. Pero también tenemos retos internos que afrontar, por ejemplo, los sectores de la hostelería y la restauración en particular se enfrentan a una grave escasez de personal cualificado después de COVID, que muchos empleados han tenido que buscar empleo en otros sectores debido a la pérdida de ingresos durante el periodo de crisis. Intentamos apoyar a las ciudades en este sentido, publicando anuncios de empleo en nuestro sitio bajo en el Epigraph, trabajar en patrimonio mundial y sus alrededores. Combatir este problema también es importante que afortunadamente cada vez podemos atraer a más gente a los sitios de patrimonio mundial. Sin embargo, el aumento de la demanda hace indispensable establecer buenos sistemas de orientación de los visitantes para distribuir bien el flujo de visitantes y no sobrepasar la capacidad de carga de los frágiles sitios de patrimonio mundial. Estos visitantes se alojan cada vez más en hoteles y restaurantes extranjeros. Sin embargo, como queremos que gran parte del dinero generado se quede en la localidad, solo promocionamos los establecimientos más pequeños regentados por sus propietarios. Intentamos que la población local participe en la medida de lo posible en la planificación de los eventos. Lo que nos eleva al último punto, pero muy importante, la cuestión de la sostenibilidad. El Partido Verde está muy implicado en el gobierno alemán, por eso se imponen requisitos cada vez más estrictos en nuestras obras. Como puede imaginarse, en el caso de los edificios antiguos surgen regularmente disputas. Por ejemplo, cuando se trata de utilizar materiales modernos de aislamiento térmico para aumentar la eficiencia energética. Por eso también tenemos en cuenta el aspecto socioeconómico y cultural de la sostenibilidad. Por eso consideramos que ciudades como Stralsund, Lisboa, Bismarck, Bamberg son
lugares con mucha de lo que llamamos energía gris. El entramado de edificios centenarios no solo se utiliza continuamente como espacio vital hasta nuestros días, sino que a visitantes de cerca y de lejos por su belleza, gracias a los numerosos comercios dueños antiguos. El dinero se queda en la comunidad, que a su vez identifica mucho en su ciudad y la Helena de vida. Así es como se encuentran multitud de tradiciones, delicias regionales y artesanía que se cultivan y conservan con esmero. Esto lo hace que las ciudades sean tan únicas. Por supuesto, lo mismo puede decirse de nuestras ciudades mexicanas a ciudades. Un buen ejemplo es también la ciudad de Essen, en el oeste de la Alemania. Aquí se alza la que fue la mejor instalación minera de carbón del mundo, la mina de carbón de Zollverein, lo que fue el corazón palpitante de la Alemania industrializada. Es ahora un moderno centro cultural y un objeto de identificación para la historia de toda una región. Las naves de la fábrica se han convertido en lugares de trabajo para artistas y artesanos. Hay restaurantes, museos y hoteles contemporáneos con este telón de fondo, forman un gran contraste entre modernidad y patrimonio industrial. Esto incluye también las numerosas exposiciones y eventos que se celebran aquí y cuya idea, organización y realización siempre cuentan con el respaldo de una iniciativa local de la población para la población. Al mismo tiempo, existe ahora un gran compromiso con la conservación de la naturaleza, lo que antes era un lugar de gran conservación ambiental. Aquí hay numerosos parques que sirven de refugio a muchas especies animales, autóctonas y raras. La demanda energética se suple con energía fotovoltaica y los jóvenes dirigen proyectos de jardinera urbana entre los monumentos industriales. Como ven, es muy posible implicar la obligación local en beneficio de todos y atender a todos los aspectos de la sostenibilidad mediante el uso creativo de los recursos históricos. Y ahora, al final de la presentación, solo me queda enviarles muchos saludos desde Alemania. Les deseo un gran festival con muchas nuevas impresiones, en el que he tenido la amabilidad de participar de esta manera. Muchas gracias por su atención. Adiós y ojalá nos veamos pronto en México o Alemania. Muy bien. Entonces pasamos, le damos el momento a Claudia Mondragón Rivera, especialista en urbanismo de ONU Habitat, para que nos dé su mensaje. Gracias. Es un gusto para ONU Habitat, del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, estar compartiendo no solo con mis compañeros de mesa, sino que con los organizadores de este evento. Agradecemos a Jorge, a Luis Alberto por las atenciones, al Ayuntamiento de San Luis Potosí, Claudia,
por atendernos, por invitarnos, porque sin duda para ONU Habitat este espacio es una conversación muy interesante, un tema que hay que hablar porque a veces en la planeación urbana dejamos un tanto de lado un elemento importante que es, o no de lado, lo transversalizamos y a veces se hace invisible, lo que es la conservación del patrimonio arquitectónico, cultural, tangible, intangible, que establece la nueva agenda urbana al respecto. Ya hablaron en el panel anterior acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también la nueva agenda urbana establece lo fundamentales que son los centros históricos para lograr ciudades más equitativas, ciudades más prósperas y que enfrentan sin duda retos, y estos retos van más allá del patrimonio urbano, sino que los retos se orientan a identificar nuevas oportunidades para revitalizar las características no solo del patrimonio tangible arquitectónico de los edificios, sino que para revitalizar las características socioeconómicas y potenciar la cultura en sinergia con la sostenibilidad ambiental, incluso bajo nuevos modelos de gobernanza, va a realmente permitir un nuevo cambio o realmente cambio en la urbanización. Y quiero centrarme, cuando hablo de elementos socioeconómicos, de aspectos importantes. Y cuando digo que a veces los planificadores o los propios instrumentos de planificación transversalizan este tema, es que a veces partimos de dos escalas diferentes. Cuando generamos instrumentos de planeación municipal, programas municipales de desarrollo urbano, no lo quiero centrar solo en México, sino que en los propios instrumentos de planeación municipal, nos enfocamos mucho en las áreas de crecimiento, dónde crecer, dónde no crecer, cuáles son los proyectos potenciadores de la ciudad, pero no precisamente nos fijamos en los centros históricos. Y cuando se hacen proyectos estratégicos de centros históricos, tampoco muchas veces se piensa en la escala de ciudad, se piensa en el plan maestro, se piensa en el instrumento de planeación específico del centro histórico y no en las repercusiones que éste tiene sobre el resto de la ciudad. Y ahí es donde pues el primer reto es que estos dos niveles de planeación, estos dos niveles de estrategia se hablen. No solo la importancia de generar instrumentos de planeación, lo comentaba el colega de Querétaro, sino que pensar en instrumentos, independientemente de la escala, que tengan normativas y que tengan instrumentos de gestión que permitan implementar. No pensemos nada más en la generación de instrumentos de planeación para cumplir un indicador, sino que también qué tan implementables son estos. Y a la hora de ser implementables caigo en otro tema. Los centros históricos en América Latina, me atrevería a decir, tienen dos grandes problemas que se van a los dos grandes extremos. Hay centros históricos que tienen unos procesos o unas condiciones de deterioro muy amplias, centros históricos que tienen un despoblamiento porque están deteriorados, porque no hay proyectos estratégicos que estén impulsando la mejora y realmente generar de estas piezas de la ciudad activos que permitan ciudades equitativas y ciudades incluyentes y ciudades sostenibles. Y el otro extremo es proyectos estratégicos que están generando en las ciudades gentrificación y turistificación, que ya lo mencionaban también en el panel anterior. Se habla sobre todo, por ejemplo, que cuando se tienen proyectos estratégicos, sobre todo en el hemisferio norte, vinculados a centros históricos, de algún modo tienen una repercusión diferente porque son proyectos o programas que están pensados en no dejar atrás el aspecto residencial que tienen los centros históricos y por ende los procesos de gentrificación son más lentos o son en menor medida. Pero en el sur global y ante las necesidades y los retos de las ciudades por obtener recursos económicos y por revitalizar el uso de suelo, tenemos proyectos que se centran algunos en el turismo, se centran en las actividades económicas y dejan de lado el aspecto residencial que tienen que tener los centros históricos. Y por eso es que tenemos procesos de gentrificación, en algunos casos, procesos de segregación, procesos de despoblamiento y centros históricos que están centrados en el, probablemente
porque detrás de estos proyectos el enfoque no es revitalizar y, como lo decía al inicio, recuperar ese patrimonio sociodemográfico, sino que revitalizar y centrarse nada más en el marco arquitectónico, en el marco de la infraestructura, pero dejamos de lado que el centro de la ciudad son los ciudadanos. Y lo leía mucho una vez visitando el centro histórico de Ciudad Panamá, que está en boga, que es muy chic, que había algunas viviendas que decían viviendas sin gente, gente sin viviendas y por ende centros históricos sin corazón. ¿Por qué? Porque estamos de algún modo, sobre todo en América Latina, propiciando un recambio poblacional, nuevos usos y actividades en los centros históricos que no precisamente son malos, pero que no priorizan a la sociedad, al poblador originario, sino que priorizan al negocio, que priorizan al turista, y por eso aquí también tenemos un tema de segregación, porque no precisamente, y a veces en algunos centros históricos, en algunos proyectos, se ve al habitante originario como aquel que precariza el centro histórico y por ende hay que hacer un recambio poblacional. Esto no precisamente se da desde la idea de los proyectos, pero en la ejecución vamos generando acciones que propician este tipo de retos que tenemos en los centros históricos, no solo en México, me atrevo a hablar de América Latina. Tenemos inversiones que tienen efectos directos en los centros históricos, que en algunos casos son controversiales, que la turistificación y la gentrificación están realmente vinculadas, y aquí entonces vemos cuando algunos proyectos de centros históricos, desde fondos, también generan problemas al resto de la ciudad, porque lo que tenemos entonces son proyectos de centros históricos que están desplazando a la población a las periferias, a barrios precarios en las periferias, y esto está generando múltiples problemas de movilidad urbana, por ejemplo, un tema de movilidad en donde los pobladores que tienen que irse a habitar las periferias de la ciudad tienen que buscar esquemas de movilidad que los haga tener movilizaciones más largas durante el día, porque tienen que sus centros de trabajo, sus centros de estudio siguen estando en el centro de las ciudades. Ahora, en un momento en donde desde los temas urbanos vemos que estamos hablando de las proximidades, la necesidad de repensar en las proximidades de las ciudades de manera general. Y sin duda los proyectos o los no proyectos, las acciones o las no acciones en los centros históricos nos están repercutiendo en las ciudades de manera general, tanto en ciudades grandes como ciudades intermedias. Entonces, creo que me quedan 2 minutos, pero vemos la necesidad desde ONU Habitat de no olvidarnos, si bien es cierto, de las necesidades o de los intereses económicos, vemos que los retos de las ciudades, de los centros, de las ciudades patrimonio, es un problema en algunos casos de exclusión, de mala planeación o de alguna planeación que se ve como un producto, pero no como un proceso continuo. No veamos los instrumentos de planeación como un producto específico y que logramos la meta ya que hicimos el documento, sino que verlo como un proceso continuo que nos permita mejorar las condiciones de las ciudades. Una gobernanza que ya nos comentaban en el panel anterior, y generar procesos que nos permitan disminuir la desigualdad que afecta a nuestras ciudades, a la población y especialmente a los más vulnerables. Entonces, voy a cerrar con un pensamiento que lo voy a modificar un poco, es de una arquitecta mexicana que decía que las ciudades son más allá que viviendas, que movilidad, sino que también hay que pensar lo que está detrás de los proyectos. Entonces me atrevo a decir que los centros históricos son mucho más allá que estas cuadras recuperadas, que nos vienen muy bien, que es necesario realizarlo, estos proyectos detonadores que nos permitan atraer al turismo, pero también los centros históricos son lo que está detrás de los proyectos, las ideas que vienen detrás de los proyectos, y sin duda las ideas que vienen detrás de los proyectos tienen que centrarse en las personas, porque aquí es donde estamos humanizando a los centros históricos, humanizando a las ciudades, dulcificando los espacios que tanto queremos conservar, pero que
sin duda, a través de la planificación podemos poner en valor desde la opinión de los pobladores y poner en valor los activos sociales que tienen cada una de las ciudades, en este caso mexicanas, y no dejar de lado pues los centros históricos como esos activos que nos permitirán generar ciudades sostenibles e inclusivas, sin dejar a nadie atrás y no desplazando a la población originaria. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias por traer a la mesa. Pues sí, creo que quien haya formado parte de un proceso de planeación con participación ciudadana se da cuenta de que casi el plan es el proceso, ¿no? Ya el resultado final es como casi la conmemoración, pero realmente está en el proceso donde se lleva a cabo esa planificación. Es muy interesante lo que mencionas, el tema de las escalas, que se tiene que, sin lugar a dudas, considerar como un elemento fundamental. Me parece muy importante lo que mencionas de la implementación, que sobre todo en las ciudades patrimonio mundial es realmente importante, y ahorita Gaspar seguramente ahondará en eso, y también Daniel con Xochimilco. Es que la conservación del valor universal excepcional, que es el elemento por el cual un centro histórico entra en la lista de patrimonio mundial, requiere la participación de los 3 niveles de gobierno, requiere la participación de múltiples instancias, de distintos órdenes y áreas de gobierno, requiere la participación del sector privado, requiere la participación de ciudadanía. Entonces, este interés que hay, y creo que lo mencionaba mucho Pepe en su conferencia magistral, y evidentemente también el doctor López Morales, pues esta necesidad de que la categoría de patrimonio mundial esté por encima, ¿no? De otras categorías, para que entonces sí pueda haber esta coordinación y esta gestión entre distintos órdenes de gobierno y entre distintas áreas para la gestión de ese valor universal excepcional. Bueno, pues vamos con un gestor de un centro histórico, Morelia, que además también es ciudad creativa de la música. Gaspar Hernández Razo, gerente del Centro Histórico de Morelia. Por favor, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un honor estar aquí. Me da mucho gusto saludarlos de manera muy especial al director general de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, Jorge Ortega. Un gusto saludarte, como siempre, Luis Alberto. También siempre un honor saludarlos, y también de manera muy especial a Claudia Peralta, anfitriona de este festival tan importante que se ha estado generando a nivel nacional, y a tu alcalde, Enrique Galindo. Muchas gracias a este honorable panel en el cual me encuentro presente, a la maestra Loredana, a Anabeli, por ahí está José Luis de Xochimilco, Gustavo Botello, Saúl Alcántara de Icumos. Gusto por aquí saludarles, a Laila de Zacatecas, bueno, creo que no se me olvida alguien más, pero bueno, Valeria Valero también nos acompaña, el señor Román, una gran ponencia. Muchas felicidades a todas y a todos. Bueno, yo inicio principalmente, los retos los compartimos todos, y creo que ya los han mencionado, y en este momento ya se nos han adelantado en muchas de las cuestiones que compartimos, pero realmente, como lo ha hecho y lo ha dicho la UNESCO, ratifica este patrimonio como un legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente, lo preservamos y lo transmitiremos a futuras generaciones. Y esto, como para entenderlo un poquito más, siempre pongo como ejemplo, a ver, todos los días tratamos de proteger de cualquier riesgo nuestro patrimonio personal, ya sea una casa, el negocio, un coche, etcétera, ¿no? Lo que sea. Yo creo que sería impensable perder esto que menciono, que hemos logrado construir con mucho esfuerzo o que hemos heredado a lo largo del tiempo. Lamentablemente nos toca vivir en los inmuebles del patrimonio mundial, cultural, que es de todos, que no se mira a veces en la propia ciudadanía con el mismo apego, hasta que es lamentablemente demasiado tarde, pues no se suele valorar a veces por falta de conocimiento de la misma manera, hasta que se deteriora
o definitivamente se pierde. El preservar, el proteger, el conservar este patrimonio no se trata muchas veces nada más de restaurar, de implementar algunas otras acciones. Creo que hay algo clave, que es la gestión eficiente y sostenible involucrando a la localidad o a la población local, que es lo que han estado ya comentando, mediante un plan integral que verdaderamente contemple, ya lo han dicho, a los comercios, a los empresarios, a los turistas, a los dueños de inmuebles, a la sociedad civil y por supuesto siempre encaminado a un desarrollo urbano como se acaba de mencionar. Y en este sentido considero que hay 5 retos muy importantes: la concientización y la educación, de la cual ya se ha hablado en este momento. Un pueblo sin memoria, pues es un enfermo de Alzheimer, está condenado lamentablemente al olvido. Por eso debemos lograr que la sociedad en general esté consciente del valor arquitectónico, histórico y cultural de cada ciudad patrimonio mundial. Y debemos empezar por los más jóvenes, por educar desde esa base de las niñas, desde los niños, porque lo que aprendemos de niños queda grabado en nuestra memoria. Más aún, si quien nos los enseña, quien lo hace, no nada más con palabras, lo hace con hechos, son un ejemplo primordial para nosotros. Yo pongo un ejemplo también. Tenemos un programa muy bonito que se llama Conoce tu ciudad, conoce tu historia, en esta ciudad de Morelia. Y pues a mí se me hizo muy curioso que cuando lo inauguramos, se lo llevamos a niñas y niños de kinder, de primaria, de secundaria, de prepa, a sociedad civil, universitarios, pero lo inauguramos en una primaria. En esta primaria yo quise ver el termómetro, ¿no?, de cómo está el conocimiento en la niñez, para ver hasta dónde también los papás tienen esa responsabilidad de enseñarles el legado histórico y patrimonio cultural que tenemos en cada ciudad. Y bueno, yo les preguntaba, a ver, niñas y niños, ¿quiénes son de Morelia? Bueno, el 95% eran de Morelia, el 5% no. Y de repente les dije, oigan, ¿qué es lo que más les gusta de Morelia, de su ciudad? Pues todos los niños entraron a brincar y yo a tomar la palabra. Bueno, estaba un niño enfrente, le digo, ¿qué es lo que más te gusta de tu ciudad? Y lo primero que me dijo, el Estadio Morelos, Morelia. Y yo, pues bueno. Y le preguntaba a otro niño y decía cosas así incongruentes. Entonces empecé a sentir que los papás están perdiendo ese valor en ponerles ese chip del valor histórico. Y creo que ahí sentimos que ese programa de Conoce tu ciudad, conoce tu historia, iba a ayudar muchísimo a meter chips a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Pero bueno, esta es una parte de la concientización y de la educación. La gestión inteligente. Creo que siempre es importante el conocimiento. A veces no basta nada más conocer la época en la que fue construido determinado inmueble, o la época o los acontecimientos históricos que suceden en cada uno de esos lugares. Ahora, para poder preservar y conservar, necesitamos involucrar a la población, sumar a las personas para que sean ese valor de desarrollo sostenible. Otro tercero reto es esa brecha digital, ese caminito digital que todas y todos debemos de aprovechar. Tenemos información valiosa de todas las ciudades patrimonio de nuestro país y a nivel internacional. Creo que en un primer sentido, todas y todos hacemos cosas en nuestros centros históricos, acciones que nos ayudan a preservar, a mejorar, a salvaguardarlos. Y en este sentido, la segunda parte es, entonces, todos tenemos soluciones a los problemas que tiene cada ciudad patrimonio. Hay que usar el Zoom, el Meet, todas las redes sociales para poder compartir esa información que es tan valiosa. También, cuarto reto, la conciliación de esfuerzos, que también escuchaba ahorita que platicaba Carlos Tejeda. Ciertamente esa es una cuestión de todos. Atendiendo el número de bienes patrimoniales, es insostenible que una administración, principalmente municipal, pueda gestionarlo todo. Realmente ocupamos de la federación, del Estado y principalmente de la sociedad en este sentido. Por ejemplo, recuperar algo que se ha venido planteando la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas, que se está firmando esa carta para buscar más recursos para restaurar esos inmuebles. Ojalá se pudiera lograr, o buscar el tema de incentivos fiscales, así como lo tiene, por ejemplo, Francia tiene un 65%, o Reino Unido un 70%, Italia un 100%. Entonces, bueno,
es esa parte donde tomamos la mano de todos los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, podemos lograr ese reto. La sostenibilidad es el quinto reto y esto tiene que ver con la Agenda 2030 y precisamente es para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras, pensando en que esto se transmite de generación en generación y que se impulsa en el desarrollo sostenible de muchas y diversas maneras, como ya se ha comentado, desde un motor económico turístico. Problemáticas hay muchas del cambio climático, digo, hay una estadística ya, 1 de cada 3 sitios naturales y 1 de cada 6 culturales están actualmente amenazados por el cambio climático. Es un tema que tenemos que poner mucha atención. La perspectiva de género en el patrimonio mundial, en el turismo, creo que es importante impulsar todo lo que han hecho grandes personajes, mujeres, como esta Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera. Por ejemplo, en Morelia ahí ya pusimos un busto y esa plaza donde la hemos colocado, estamos impulsando para que la mujer haya eventos artísticos, culturales, educacionales, imparte el conocimiento del patrimonio cultural. Y bueno, una problemática, la cual ya habían mencionado, que tiene que ver con el abandono de los inmuebles, una problemática que sí, en América Latina es muy agravante. Muchas veces el ruido, el movimiento, las manifestaciones, los problemas políticos en cada una de las ciudades podría expulsar lamentablemente a las personas que viven en estos centros históricos. Por ejemplo, en Morelia, de los 7.758 inmuebles que hay en nuestra zona de monumentos, dentro de los 3.5 kilómetros cuadrados, el 2.15% se encuentra ya en estado de abandono o ruinas. Eso significa son 167 inmuebles de los 7.758. Pero es algo que queremos frenar. Sabemos que hay causas naturales, climáticas, desastres naturales como los que sucedieron en el 2017, pero también hay que ver esa parte del estatus social, del estatus jurídico, de la falta de educación y sobre todo de la ignorancia de muchos que destruyen nuestro patrimonio cultural. Finalmente cierro. El patrimonio mundial es la manifestación viva de la riqueza de todas y todos, de los valores excepcionales, universales, y su mera existencia es una oportunidad de fortalecer la identidad de los pobladores que vivimos ahí, ya que somos el vivo reflejo de este pasado que nos han heredado, pero que es una fuente de inspiración para valorar el presente y construir nuestro futuro. Muchas gracias y enhorabuena para todas y para todos. Muchísimas gracias, Gaspar, con esta enumeración. Damos el momento a Víctor Hugo Hoffman Aguirre, director general de Ordenamiento Territorial en SEDATU, quien coordinó la elaboración del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, y que seguramente, bueno, pues será muy interesante ver en estos dos documentos tan rectores de lo que ocurre en el resto del país, pues cómo está el tema del patrimonio. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, tanto de la Asociación de Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad, como al Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como a todas y todos los presentes, los compañeros del panel. Yo voy a hablar de lo relativo a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y cómo ésta se vincula con lo relativo al patrimonio. En ese sentido, partiría... bueno, y también mencionar, en función de lo que me comentaron el día de ayer, me dijo que iba a haber 2 intervenciones de 5 minutos. En función de la primera, preparé una presentación y no sé si la segunda sea en función de un intercambio de preguntas y respuestas o así. ¿Al final va a ser una? Ok. Entonces te mandé 2 presentaciones, sería bueno que estuviera la primera y no la segunda, que fue la que reporté para los 5 minutos. Bien, en ese sentido tenemos 2 instrumentos de planeación, sobre todo de política pública en materia de ordenamiento territorial, y de ellos yo destacaría lo que es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. En ella destacaría que es un instrumento singular, ya que normalmente los programas
que se hacen desde el gobierno federal se acotan al periodo de ese gobierno. En este caso, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial es una estrategia a 20 años que contempla prácticamente el desarrollo de 3 administraciones y media del gobierno federal y en consecuencia, derivado de esa Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, se tiene el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que ese sí se acota al momento en el que fue publicado, que es el año 2021, y lo que es el límite de tiempo de este gobierno federal, que es el año 2024. Es importante mencionar que estos dos instrumentos encabezan lo que es el Sistema General de Planeación Territorial, seguido en términos de escala territorial por los programas estatales, los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones y los planes o programas municipales de desarrollo urbano, así como los planes o programas de desarrollo urbano derivado de los anteriores. Si le pueden regresar al anterior. De esta es importante mencionar, y bueno, tomando en cuenta el tiempo que se ha tomado mis compañeros y lo que ahorita mencionan, me tomaré un poquito más de tiempo y enfatizaré algunas cosas, que nosotros pensamos migrar de lo que es el desarrollo urbano, que está acotado a lo que son los asentamientos humanos urbanos en el territorio, y que en el país solo representan el 3% de la superficie total de los municipios, a considerar la totalidad de la superficie de los municipios, del territorio de los municipios del país, sobre todo por esta relación que hay entre la naturaleza, entre el resto del territorio y los asentamientos humanos. Y no solo los urbanos, sino también los rurales. De hecho, de ahí llegamos también a un sistema de urbano-rural en lo que es el territorio nacional. En este mismo sentido, y tomando en cuenta el motivo del evento del día de hoy, son componentes indispensables lo que es el patrimonio cultural y el patrimonio biocultural del territorio como parte de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y en general lo que es la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. La siguiente, por favor. En ese sentido, ¿qué retos identificamos para el patrimonio cultural y biocultural? Algunos serán coincidentes con algunas de las participaciones que se han tenido previamente. Aquí lo enfatizaría desde la perspectiva del territorio, sobre todo del ordenamiento del territorio. Por un lado, está lo relativo a la conservación de las funciones de soporte, regulación y provisión de los valores culturales, y valores culturales me refiero tanto a los materiales como a los inmateriales. La construcción, este es un tema que hemos puesto especial atención, sobre todo a partir de la Comisión Nacional de Vivienda, de lo que es la construcción de vivienda con criterios culturales, es decir, tomando en cuenta estos elementos culturales, tecnológicos, de diseño, que son parte no solo de una historia, sino de una condición de vida de la población. Por otro lado está el reconocimiento del patrimonio cultural, no solo como un elemento de promoción turística, que ya se mencionaba previamente, pensando sobre todo en esta condición de apropiación y de pertenencia de la población con su territorio, con sus bienes, inmuebles, materiales y materiales que tienen un valor en lo que son sus bienes. La siguiente, por favor. Después tenemos, ya se ha mencionado previamente, la anterior. Gracias. La especulación inmobiliaria como uno de los retos a atender en términos de ordenamiento territorial, y en el caso de los centros históricos, la terciarización del suelo, entendiendo e identificando como muchos de los principales motivos que desplazan a la población originaria de los centros históricos. También está el desplazamiento de la población indígena de sus tierras que puede ser por múltiples motivos, pueden ser por desarrollos turísticos, pueden ser por nuevos proyectos, pueden ser por una gran cantidad de razones donde la condición y la participación de la población indígena y afromexicana en la toma de decisiones del ordenamiento del territorio es indispensable. Asimismo, el fortalecer la incorporación del patrimonio natural y biocultural al sistema de áreas naturales protegidas y también a lo que son los instrumentos de planeación del territorio. La siguiente, por favor. Por otro lado, en términos de estrategia, yo destacaría, para no llevar mucho tiempo, 2 objetivos prioritarios. Uno, de lo que es el eje nacional 2 relativo al desarrollo territorial, hablando del ENOT, de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, y por un lado está el relativo a la igualdad socioespacial, con un enfoque de derechos humanos y un respeto pleno a los pueblos indígenas y afromexicanos. Y por otro lado, el eje nacional 3, que se refiere a la gobernanza territorial.
y que busca conformar espacios de diálogo, coordinación y concertación en todos los procesos de planeación, no solo al momento de la convocatoria para elaborar un diagnóstico y una estrategia, sino de manera permanente en la implementación de todos los instrumentos de planeación del territorio. La siguiente, por favor. En este sentido, identificamos a nivel regional como lineamientos susceptibles de aplicarse en las diferentes regiones del país el promover los programas de vivienda, la incorporación de criterios de género y la adecuación cultural que ya mencionaba, sobre todo derivada de la política de la vivienda adecuada y del derecho que se busca promover e instaurar en la Constitución como vivienda adecuada. Asimismo, y sobre todo, y resalto una vez más, el tomar en cuenta esta adecuación cultural de cada una de las regiones, sobre todo de estas zonas patrimoniales, rurales, vernáculas de nuestro país. La diversidad, la inclusión, la asequibilidad y la accesibilidad a la vivienda, como parte de las 7 dimensiones que conforman lo que es la política de la vivienda adecuada. Asimismo está el promover espacios de inclusión para el diálogo, la concertación, la negociación y la conformación de escenarios conjuntos para la toma de decisiones, buscando la estrecha vinculación con las personas, las comunidades y los pueblos indígenas y afromexicanos. La siguiente, por favor. Asimismo, se contemplan también a nivel de lineamientos regionales por sistemas urbanos rurales, el impulsar, ya lo mencionaba previamente, pero ya está siendo una realidad, la incorporación de sitios que albergan una extraordinaria biodiversidad y que se encuentran bajo la amenaza de bajo amenazas, y que estos se incorporen a lo que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y a través también de la vinculación con instrumentos de planeación territorial. Aquí pongo entre paréntesis un ejemplo reciente que en este momento nos encontramos en proceso, y que es la elaboración de los programas estatales de ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico en el caso de Baja California Sur, así como sus programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de manera armonizada entre sí. Y es importante, por poner el caso de Baja California Sur, cómo esta condición patrimonial natural también representa el principal atractivo turístico para el visitar lo que es este estado. En ese sentido, la posibilidad de vincular lo que son las áreas naturales protegidas, los programas de ordenamiento ecológico y los programas de ordenamiento territorial que estén armonizados, que no se contradigan, que no se sobreregule el territorio, ayudan justo no solo al ordenamiento del mismo, sino también al desarrollo de las personas y a la conservación de su patrimonio, en este caso sobre todo lo que es su patrimonio agricultural. Por otro lado está el desarrollar políticas de planeación integral que incluyan la protección del patrimonio cultural como un componente prioritario. Y bueno, ejemplo de ello ha sido la participación que se ha tenido y muchas de las manifestaciones que me antecedieron y que seguro me sucederán. La siguiente, por favor. De esta manera, y ya acercándome al final de la presentación, se busca establecer coordinadamente las bases jurídicas, administrativas y técnicas para la elaboración y la implementación del ordenamiento del territorio, incluyendo las distintas dimensiones que aplican en él, que intervienen en él, como es la patrimonial, la ecológica, la urbana, la territorial, la gestión integral de riesgos, el género, entre tantas otras, bajo un mismo enfoque, y lo que se busca y lo que estamos trabajando es llegar a un solo instrumento de planeación del territorio. En ese sentido se está trabajando, se busca cerrar esta administración e incluso buscar el proceso de transición para compartirlo con la nueva administración. Un proyecto que ya tenemos bastante avanzado de una ley general de ordenamiento territorial, donde, insisto, el componente patrimonial es indispensable, y también, de la misma manera, lineamientos para poder elaborar instrumentos de planeación integral del territorio. La siguiente, por favor. Bien, aquí falta una diapositiva, que era la que se había omitido de la presentación anterior, y de ella se consideran como desafíos para lograr lo relativo a esta Ley General de Ordenamiento Territorial. En primer lugar, superar las resistencias de voluntad. Resistencias de voluntad que se tienen en todos los órdenes de gobierno y en muchos grupos de la sociedad que quieren ver muchas veces el ordenamiento del territorio, de sus ciudades, de su patrimonio, de manera aislada y con diferentes instrumentos.
Asimismo, se busca el consolidar la vinculación de políticas públicas y estrategias en materia de ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo urbano bajo un mismo enfoque. En este caso, es un enfoque de un sistema socioecológico del territorio. Asimismo, se busca establecer el marco legal y administrativo para la integración de los instrumentos del ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo urbano, insisto una vez más, con este componente patrimonial. Y por otro lado, se contempla entre los desafíos un mayor y mejor nivel de participación social en la elaboración e implementación de los ordenamientos integrados. Asimismo, se identifica el establecer las bases técnicas y metodológicas para la integración de escenarios prospectivos y de imagen objetivo en lo que es el desarrollo e implementación de estos programas, el lograr la participación institucional de los tres órdenes de gobierno y de todos los sectores de la población, de la sociedad, en la construcción de modelos de ordenamiento territorial, políticas, estrategias, usos y aprovechamiento sustentable del territorio. Y finalmente, lograr objetivos y metas de integración en el corto plazo. Como mencionábamos, pensamos terminar esta administración con lo que serán ya los proyectos de la Ley General de Ordenamiento Territorial, los lineamientos para tener un solo instrumento, ya sea en el periodo de transición o inmediatamente después del periodo de transición, poder ante el legislativo lograr el reconocimiento y decreto de esta ley general. Finalmente, terminaría compartiendo una idea que es lo que nos ha llevado al trabajo que se ha tenido desde la Secretaría, desde en lo específico de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, y es el procurar o promover un territorio más humano, más justo y ordenado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor Hugo, y gracias también por destacar la importancia que tiene el patrimonio cultural, la diversidad cultural, el patrimonio vivo en este proceso. Sin lugar a dudas, integrar a la cultura como principio esencial de la planeación, pues permitirá justamente llegar a un entorno más humano, más inclusivo, y todas estas aspiraciones. Muchas gracias. Y bueno, cerramos con Daniel Ricardo López Trejo, director de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Xochimilco, que además el valor universal excepcional de Xochimilco lo comparte con el Centro Histórico de la Ciudad de México y con un polígono también compartido con son tres delegaciones, con Tláhuac, Milpalta y Xochimilco. Entonces, bueno, pues si alguien debe tener estrategias, seguro que son ustedes, entonces adelante. Sí, muy buenas tardes a todos, sin antes agradecer a Jorge Ortega, Luis Alberto, Claudio, muchas gracias. Gracias a todos los compañeros, vemos muchas caras que ya nos conocemos, todos los interesados en la cuestión del patrimonio cultural, hemos conseguido alguna vez. Sí, efectivamente, el reto de Xochimilco es enorme, pero tan enorme como el de cada una de sus ciudades. Comentaba el compañero de Querétaro, y con eso me quedo, dice, ¿cuál es la ciudad más importante? Pues yo comentaba, atrás de bambalinas, es la de nosotros. Pero en la de nosotros, refiriéndonos a la cuestión que todos han mencionado, en la cuestión de esta conservación y valoración, apropiación y apego a lo que tenemos en cada una de las ciudades. Y con esto vamos a comenzar, por eso esta presentación que así le puse, atreviéndome a esta cuestión del tema, en la conformación de un modelo sustentable o sostenible. Xochimilco realmente le toca cerrar, pero realmente hablar de Xochimilco, híjole, sí, un territorio sui generis, 5 declaratorias sobre él, 3 de ellas a nivel internacional, paisaje cultural, aquí tengo al especialista, un saludo, estimado doctor, en la cuestión de un patrimonio cultural, pero realmente Xochimilco se habla mucho de Chinampa, pero también Xochimilco no es solamente Chinampa, también va a la montaña, y también entender que hablamos luego de chinamperos y realmente conformamos actualmente a Xochimilco chinampañecos. Es decir, aquellos que vivimos en la Chinampa y que salimos de ella y que actualmente estamos tratando de conformar una nueva historia, entender un nuevo patrimonio, una nueva herencia. ¿Podemos cambiar a la que sigue, por favor? Y efectivamente, los retos de toda ciudad patrimonio, pues obviamente es esta cuestión de preservar, conservar,
pero me refiero a revitalizar también esta esencia. Ustedes comentaban esta cuestión de la pérdida de la memoria. Sí, efectivamente, si se pierde la memoria, se pierde también esta cuestión patrimonial, pero también hay que sentirnos orgullosos de donde venimos. Actualmente estamos luchando por esta cuestión en Xochimilco, o sea, quitarnos esta cuestión de que sí, yo vengo de mis padres y de mis abuelos chinamperos y a mucho orgullo, y amo mi tierra y la reconozco y la siento y conozco los canales. Esta cuestión de la cultura náhuatl que se transmitía, esta oralidad, porque realmente Xochimilco no escribió, siempre contó. Los abuelos nos transmitían este conocimiento que se tiene que hacer un potencial en la cuestión de hacer un capital nuevamente humano, entender mi herencia, de dónde vengo y por qué tengo que expresarlo, qué es lo que tengo que transmitir, pero también entender que tengo que abrirme también a esta cuestión del turismo, esta cuestión de entender la importancia de ser una ciudad patrimonio. Actualmente los esfuerzos de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural de Xochimilco, podríamos decir que tenemos 5 grandes ejes. Obviamente estamos trabajando en la cuestión de gobernanza, porque una línea gubernamental sin la cuestión social se va a quedar siempre como sorda, como sin rebasar lo que queremos transmitir. Actualmente desde el gobierno estamos tratando de entender. Ahí le pongo la primera como limpieza, pero una limpieza de qué? Una limpieza de mi entorno, de mi ciudad. Una cuestión de la limpieza de 184 kilómetros de red canalera que no ha sido fácil. 184 kilómetros que realmente sale muy bonita la foto, pero que todo conlleva un gran esfuerzo, y no solamente gubernamental, sino de todos los que estamos conviviendo, propios y extraños. Creación de biofiltros también para la cuestión de la biodiversidad, mantenimiento y recuperación de inmuebles catalogados. Ahorita vamos a ver por qué, porque pensaríamos que la ley me los protege, pero ¿qué pasa con las invasiones que han sido muchas veces sido sujetos? Mejoramiento de imagen urbana. Afortunadamente Xochimilco también prevé la cuestión del paisaje. Regresamos a volver a ver montañas cuando pasamos a Xochimilco. Los que conocen Xochimilco, bajando Glorieta de Vaqueritos, en menos de 2 años hemos hecho gestión de bajar más de 20 anuncios espectaculares. Es decir, podemos volver a percibir el paisaje de la montaña, algo que siempre nos acompañó. Una cosmogonía plasmada también en la traza urbana y chinampera de toda la región. Preservación de los bienes intangibles. Claro que como todas ciudades tenemos una gran cantidad de bienes intangibles, festividades, la flor bella del ejido, nuestra festividad de Día de Muertos, etc. Acciones de regulación y de meter en norma la cuestión que también los compañeros y por coincidencia coincidimos en la cuestión de la importancia de mitigar y contener, en este caso en Xochimilco, la cuestión de los asentamientos irregulares, que bien o mal están, pero también hay que normarlos y regular para crear una conciencia de crecimiento cero. Cuidar la área natural protegida es sumamente importante. Obviamente, como estábamos comentando, estas cuestiones de planificación urbana y rural, en la cuestión de proteger una ANP, también en estas líneas formar modelos turísticos que realmente sean de calidad. Ya no brindar solamente en que, sí, somos una cuestión que conviene visitar, pero también ya dar el siguiente paso. Somos de calidad y tenemos que abrirnos en esta cuestión, no solamente para los propios, sino para todos los que nos estén llevando y que den ganas de regresar. Obviamente consolidar también la cuestión de la identidad de los pueblos, barrios. Tengo 17 barrios, 14 pueblos originarios, los cuales también en unos programas que pareciera que no iban a impactar, pero se empezó a normar también la imagen urbana de los comercios. De repente ya desaparecieron todas estas mantas, esta cuestión fuera de la norma, que de repente aparecen en todos lados, y se dio una paleta de colores, por lo menos ahorita inicialmente. Falta mucho todavía, tenemos que trabajar sobre una gama específica y colorida como es Xochimilco, tan rica como su cultura y como su herencia. Y obviamente reacondicionar nuestro plan maestro y echar a andar nuestra agencia de gestión, que es lo que estamos trabajando para poder avanzar también con estas cosas. Vamos a ver imágenes
imágenes del trabajo tan arduo que estamos comentando, esta recuperación de la red canalera, esta cuestión que se ha estado luchando por la cuestión de la tenencia de la tierra, porque muchas veces por esta cuestión del abandono de la memoria, se le pregunta al oriundo de Xochimilco, oye, ¿tuviste chinampas? Y la respuesta es sí. ¿Y sabes dónde está? No, ¿qué crees? Ya no sé dónde está. Entonces hemos tratado y vamos a echar a andar también un nuevo programa para poder regresar la tenencia de sus dueños originales. Hemos hecho apertura y limpieza de la red canalera, los filtros que estamos trabajando, para ver estos bellos paisajes. Recuperación y mantenimiento de inmuebles catalogados. Xochimilco realmente, como comentábamos, es un pueblo que vivió en la Chinampa, que vivió en el Chinacali, es decir, en la Casa de Cañas. Son pocos los monumentos que tienen cada una de las cabeceras. En el centro de Xochimilco tenía, hasta antes del sismo del 2017, 100 monumentos históricos, contemplados aquellas 17 capillas de barrio, junto con la Catedral de Xochimilco. Después del sismo, tenemos que volver a hacer un censo, porque realmente también, lo que ustedes comentaban, los panelistas anteriores, la cuestión de la especulación ha sido también tremenda. La que sigue. Se ha estado dándole mantenimiento continuamente también a los inmuebles religiosos. Esta cuestión también de luchar para la preservación de las especies endémicas como el ajolote y el aguejote, que también estamos impulsando estos programas. Mejoramiento, aquí vemos lo que ya yo he comentado, esta cuestión de iluminación, esta cuestión de dejar ya limpio de anuncios espectaculares las principales avenidas, y que obviamente nos da una connotación completamente ya diferente en la demarcación. Tradiciones, como les comentaba, como toda ciudad patrimonio. También nosotros tratamos de resaltar esta belleza, esta cuestión de la flor más bella del ejido, la siembra del cempasúchil, esta cuestión cosmogónica que nos liga también a este simbolismo ligado al inframundo, aquel mundo del Mictlán, que en noviembre también nos acompaña estas grandes festividades. Acciones de sustentabilidad en cuestión de ANP, pues obviamente retiro del lirio, destacado perimetral, reactivación de las chinampas y creación de biofiltros, así como la preservación de las especies endémicas. Como les comentaba, también tenemos monumentos que realmente han sido dañados por el sismo o también por acciones de la desecación del subsuelo, esta cuestión que nos está afectando. Aquí vemos la casa de bombas número 4 ubicada en Santa María Nativitas, la cual también estamos en un proceso de restauración, ¿no? Va a entrar en un proceso de restauración con fondos del área de reconstrucción. Adelante. Proyectos de gran valía que sí me tomé la libertad de ponerlos, también como esta cuestión de retos, esta cuestión de acciones replicables, que vamos a ver a continuación. Vemos esta cuestión de recuperación de espacios invadidos. Hemos recuperado más de 20 espacios, ¿no?, que se han estado incorporando al bien del dominio público, pero este es un pequeño ejemplo. Tengo un Santo Cali adosado a un conjunto de una capilla del siglo XVI, el cual había sido invadido. En una acción administrativa logramos recuperarlo. Bueno, ya pasé a la siguiente. Logramos recuperarlo. Actualmente estamos en la cuestión ya de litigio, estamos a punto de ya tener la resolución plena y firme, pero son acciones que están llevando y que estamos llevando muy fuerte en cuestión administrativa. Hemos sido observados, sí, pero vale la pena porque estamos conservando parte de nuestra historia. Inmuebles, pues obviamente la organización de repente entre los propios vecinos, ¿no?, con asesoría, se han logrado también dar mantenimiento a algunas capillas. Ahí vemos la capilla de la Tercer Orden, se pintó con pintura lacal, ellos querían convertirla ya con pintura vinílica. Afortunadamente nos acercamos y dijimos, no, pues sí podemos organizarnos, pero esto es lo más debido. Tenemos también inmuebles afectados todavía por el sismo del 2017, ya casi llega la ayuda, ahí ya estamos avanzando, pero estamos nosotros tratando de sacar adelante esta cuestión. También
¿no? Proyectos, por ejemplo, aquí vemos un proyecto de iluminación que se presentó por la Catedral de Xochimilco. Afortunadamente ya tuvo sus correcciones, está en un proceso de valoración, estamos en proceso también de poder resaltar estos valores excepcionales de las construcciones. Otra manera también de implementar, que también uno de los ponentes había ya comentado, es esta implementación de museos. Hace 2 meses se reutilizó y se adecuó un inmueble de finales del siglo XIX, principios del XX, y se ha instalado el Museo Quirino Mendoza para resaltar los valores únicos y excepcionales de un poblado que es Santiago Tuyahualco, en medio de los Tules, los cuales también nos están ayudando a reforzar esta identidad cultural plasmada en la región. Voy a mencionar un poco de esta cuestión de la norma de los asentamientos irregulares. Tenemos actualmente 48 asentamientos, los cuales son susceptibles a cambio de uso de suelo, toda vez de que tuvieron un dictamen positivo y han quedado en el olvido durante muchos años, pero obviamente en un trabajo coordinado con la Corena, con SEDEMA, Protección Civil y con todos los que conforman la CEA, hemos tratado de mantener la cuestión muy clara de la mitigación y contención de estos asentamientos. ¿Qué quiere decir? Crecimiento cero, ser amigables con el ambiente, que realmente las grandes áreas, superficies también que no cambien de uso de suelo, para poder también dar el siguiente paso. Son parte de las medidas de mitigación. Tengo 2 grandes bloques, unos que se encuentran, 8 asentamientos que se encuentran en zona de lacustre y 40 en zona de Piemonte. Hemos tratado de plasmar muy rígidas estas medidas de mitigación y contención, pero es necesario. Todo territorio considerado como patrimonio tenemos que marcar que es necesario la conservación del mismo. Una vez que se les explica a la gente, la verdad, si llegan muy molestos de repente a la oficina, me dicen, doctor, ¿pero por qué? Estamos en una cuestión que tenemos que conservar, se les explica y la verdad comprenden y la verdad dicen, ¿saben qué? Yo me sumo, voy a hacer tequios, voy a mantener limpio mi zona donde estoy habitando. Con estas diapositivas estamos culminando esta presentación, como les comentaba, Xochimilco, pueblo chinampaneco, y les dejo un pequeño pensamiento que había escrito ya hace un tiempo, que realmente se refiere a un sentir del por qué soy chinampero, porque viví Chinampa, caminé Chinampa, y mientras que alguien viva y recuerde esto, Xochimilco siempre estará. Muchas gracias, compañeros, compañeras.